clase o la sesión se llama coincidencias cósmicas, ¿no? Y es que en las leyes físicas en general depende de unas cuantas constantes. Por ejemplo, la constante de la gravitación, por ejemplo, la constante de Planck, una serie de constantes, ¿no? Que tienen unos valores concretos que se miden aquí en la Tierra, se miden. ¿Y por qué tienen esos valores y no tienen otros? Porque lo tienen. La ciencia lo que hace es medirlo. Pero ¿qué pasaría, sí que podemos pensar, qué pasaría si tuviesen otros valores, esas constantes, ¿no? Por ejemplo, la constante de gravitación universal, que mide 6,67 por 10 a la menos 11, con unas unidades de Newton, por unas unidades, pero tiene ese valor. Da la intensidad con la que se atraen las masas. Si fuera más grande, se atraerían con más fuerza; si fuera más pequeña, se atraerían con menos fuerza. Pues fijaros, si fuese solamente un 10% más grande esa constante, las estrellas se apretarían más, se fusionarían más deprisa. Y solo habría gigantes azules, que las gigantes azules se consumen muy rápidamente. No como el Sol, que no es una gigante azul, que dura mucho tiempo. Son muy calientes, en la Tierra haría un calor terrorífico, y además se habría acabado el Sol hace ya miles de millones de años, ¿no? Por lo tanto, no habría dado tiempo suficiente para que la Tierra se hubiera dado vida inteligente. Si fuera un poquito más pequeña que la que es, pues resulta que la gravedad se atraería poco, y entonces las estrellas serían todas rojas, enanas rojas, muy frías, mucho más frías. Aquí en la Tierra haría muchísimo más frío, y además bueno, no se podría haber desarrollado la vida aquí en la Tierra. Solo con el valor que tiene, ese valor de ahí, se pueden desarrollar planetas como el nuestro, capaces de albergar vida. Otra constante es la velocidad inicial del Big Bang. Tras el Big Bang, como bien sabéis, se formaron todo el espacio, y la materia se fue expansionando, y la materia se fue aglutinando en una especie de grumos, en unas nubes de materia. Bueno, y la gravedad fue la que dirigió esa materia, esa evolución, junto con la velocidad inicial del Big Bang. Si la velocidad inicial hubiese sido menor de la que fue, pues entonces habrían ido más despacio, se habría parado y se habría contraído de nuevo el universo, y habría terminado en el Big Crunch. Si la velocidad inicial hubiese sido mayor de la que fue, pues entonces las nubes no se habrían colapsado, estarían como diseminado toda la materia en el universo. No se habrían formado esos grumos de los cuales nacieron las galaxias, las estrellas, etc., ¿no? Los valores de la velocidad inicial, de la expansión y de la gravedad, la constante G, que hemos visto antes, están ajustadas en 1 partido por 10 elevado a 60. O sea, en la 60 cifra decimal. No es que esté ajustado al milímetro, milímetro es la tercera cifra decimal. A la 60 cifra decimal están ajustados estos dos valores. Con la fuerza eléctrica, pues si tenemos dos protones cerca, pues como tienen masa se atraen por la fuerza de la gravedad, y como tienen carga eléctrica se repelen por la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es muchísimo más grande que la fuerza de la gravedad. Concretamente es 10 elevado a 36 veces superior, ¿no? La fuerza eléctrica de dos protones respecto a la gravedad. Pues gracias a ello, a que es tan potente la fuerza eléctrica, que también depende de una constante, las estrellas tienen que ser enormes, tienen que juntarse enormes protones, enormes átomos de hidrógeno, muchos, para que la fuerza de la gravedad pueda vencer esa fuerza eléctrica y se pueda fusionar el hidrógeno. Si la fuerza eléctrica fuese menos intensa, las estrellas serían más pequeñas y durarían solo unos años, imposibilitando el desarrollo de la vida. Ahí tenemos nubes que están haciendo estrellas. Hay otra fuerza, que es la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene las partículas dentro del núcleo atómico. Si hubiese sido más intensa de lo que es, el diprotón, o sea, dos protones juntos, sin neutrones, sería estable. Y desde luego no se producirá la fusión como la conocemos, en la que se necesitan dos protones y dos neutrones también para formar el helio. Y la evolución del universo hubiera sido muy distinta, por lo menos, de la que conocemos, si hubiese sido un poquito diferente esa fuerza. Si fuera menos intensa, resulta que no se conseguirían unir dos protones, se repelirían por la fuerza eléctrica, y
Entonces solamente habría un protón, que eso se llama hidrógeno, y en todo el universo solamente sería hidrógeno lo que habría. Y con hidrógeno solo no puede haber vida. Para que haya vida se necesita átomos más complicados, ¿no? La fuerza nuclear débil, que es la cuarta fuerza que hay, pues las estrellas masivas acaban explotando como supernovas, y en esa explosión de supernovas es donde se forman los núcleos pesados que luego son necesarios para la vida. En ese rebote, en esa explosión de supernova, pues se produce una onda de materia en el que se absorbería en las capas externas de las estrellas si no fuera por los neutrinos. O sea, esa expansión, eso no estallaría la supernova si no fuera porque se producen muchos neutrinos que aportan, digo, que empujan, hacen el empujón final a la explosión como supernova, ¿no? Y acaban rompiendo la supernova. Pues la cantidad de neutrinos liberados y su interacción con la nube, con esos gases, depende de ese valor de la fuerza nuclear débil. Si tuviese el valor menos, esta fuerza, un poquito menos, los neutrinos atravesarían la nube como si fuera transparente y no empujarían, y no acabarían rompiéndose la supernova. Si tuviese un valor mayor, saldrían pocos neutrinos y tampoco conseguiría romper la supernova. Por tanto, solo teniendo el valor ajustado que tiene, hay en el universo esos elementos que se forman en las supernovas, pesados, necesarios para la vida, ¿no? Pero incluso en el número de dimensiones espaciales, que son 3, ¿no? Como bien sabéis, y temporales, que como sabéis es 1, vamos hacia adelante, pues ese número de dimensiones espaciales también está ajustado, porque resulta que si hubiese solamente 1 o 2 dimensiones espaciales, no 3, no se podría dar la gravedad. Si hubiera 4 o más dimensiones espaciales, las órbitas no serían estables. Las órbitas de un electrón o de la Tierra alrededor del Sol no sería estable, las órbitas. Y en cuanto al tiempo, con 2 o más dimensiones temporales, nada sería predecible, sino irracional. O sea que si yo tiro un objeto, yo puedo predecir que si yo tiro, dentro de un segundo va a estar en el suelo, es lo lógico. Pero si hubiera 2 dimensiones temporales, a lo mejor está ahí, o a lo mejor podría ir por otro camino y acabar en otro sitio. Entonces, no sería el futuro, no sería predecible, porque depende de los caminos, depende de las dimensiones temporales para que tú fueras, ¿no? Para que no sería predecible el futuro, ¿no? El universo con 3 dimensiones espaciales y una temporal es el mejor, es el que tenemos, ¿no? Bueno, hay gente que habla de infinitos universos, ¿no? Porque realmente así podemos seguir hablando con más constantes, la constante de Planck, muchas más constantes. Y todas efectivamente se ve que están ajustadas para que en el planeta Tierra haya vida, y haya vida durante mucho tiempo, haya podido evolucionar y haya vida racional. Entonces, estas constantes parecen ajustadas para que haya vida sobre la Tierra. Entonces, hay gente que habla que puede haber infinitos universos, y esos otros universos que tengan otras constantes, y por lo tanto que no haya vida sobre esas tierras allí en el universo. Pero si existen unos universos paralelos, por definición, no los vamos a poder detectar, porque si los detectamos, inmediatamente forman parte de nuestro universo, porque nuestro universo es todo lo que podemos detectar, todo el universo que podemos detectar. Y por tanto, si existiesen esos otros universos, no van a ser detectables, y por tanto no se puede probar. Y una teoría científica que no se puede probar por definición, no es una teoría científica, es una teoría acientífica, ¿sabes? Por tanto, Hubert Reeves, un astrónomo, escribió: si la naturaleza, o ahí podemos poner el universo, la realidad, lo que quieras, si la naturaleza tuvo la intención de engendrar seres conscientes, habría hecho exactamente lo que hizo, tener esa constante y tal. Bueno, pero si nos acercamos a la Tierra, ahora si nos fijamos en la Tierra, no ya las constantes universales, sino vemos que también la Tierra tiene que estar súper ajustado todo. Se dan una serie de condiciones para que haya vida en la Tierra, pues que vamos a repasarlas brevemente, ¿no? Por ejemplo, gira alrededor de una estrella que no está ni cerca del núcleo, ni tampoco en los brazos, en esos brazos espirales donde hay muchas estrellas, ¿no? Sino que está un poco apartada, está más o menos aquí por el punto medio, pero no está en un brazo exactamente, sino está en el borde de un brazo. En esos sitios, ¿no? En el centro y en los propios brazos hay mucha radiación mortal para la vida. Entonces ahí no está, ¿no? Pero es verdad que hay muchas otras estrellas en sitios parecidos. Gira alrededor de una estrella normalita, el Sol es una estrella muy normalita, pero que no es doble. Con estrellas dobles
los planetas no pueden ser estables. Se acerca una al planeta, entonces lo atrae, luego se aleja, entonces el planeta se va, luego viene la otra, tal. Las órbitas de los planetas no son estables en estrellas dobles, o triples, o múltiples. Tienen que ser estrellas únicas, ¿no? Bueno, solo eso. Y sobre todo está en la Tierra una distancia adecuada para temperaturas templadas. La temperatura media de la Tierra, como sabéis, pues es alrededor de 20 grados, muy agradables, en el que el agua puede estar líquida. Los sitios así más parecidos a la Tierra, por ejemplo Venus, que es el planeta un poquito más cercano al Sol, la temperatura son 400 grados. Además, la presión es 100 veces la atmosférica y, por si fuera poco, hay lluvia de ácido sulfúrico. O sea que todo eso no hace muy fácil ahí la vida, ¿no? En el siguiente planeta hacia afuera, que es Marte, la temperatura media es menos 50 grados bajo cero. En fin, fresquito, pero y allí puede que haya agua, pero desde luego no líquida. Agua en tal caso sólida y además enterrada, o en los polos, que sí que hay casquetes, ¿no? Frente a los 20 grados templados de la Tierra. Y el siguiente sitio en el sistema solar es un planeta de Saturno que se llama Titán, que efectivamente es rocoso, en el que ha aterrizado una nave espacial sin personas, por supuesto, y está a una temperatura de 180 grados bajo cero, en el que tampoco, bueno, por lo menos es una temperatura muy fría, ¿no? Tremendamente fría. La Tierra, además, cuando se formó, hace 4.500 millones de años aproximadamente, se fue aglutinando y hubo un bombardeo inicial de meteoritos que fundió los materiales con ese calor del bombardeo. Y entonces, al fundirse los materiales, se fueron al fondo los pesados, hierro, níquel, etc. Y flotaron sobre esos pesados otros, como son el carbono, el fósforo, el silicio, menos pesados, que son justamente los necesarios para la vida. En la corteza se diferenció la Tierra, ¿no? Los pesados en el fondo y los menos pesados, los necesarios para la vida, arriba. El núcleo metálico, que se formó en el centro, al girar, proporciona un intenso campo magnético. Los electrones del hierro, al girar, forma un campo magnético que protege de la mortífera radiación exterior. Si no tuviésemos ese campo magnético, en la vida en la Tierra sería muy difícil. O sea que hubo esa lluvia inicial que vino muy bien para la Tierra. Pero luego, durante la vida, el resto de la vida de la Tierra, hubo varios impactos ya puntuales, no una lluvia como al principio, sino puntuales, que fueron seleccionando el desarrollo de la vida, hubo grandes exterminios, ¿no?, de muchas especies, de la mayoría de las especies, y quedaron unas cuantas, y ahí que fueron luego sobreviviendo, y cuando ya se habían desarrollado, se habían evolucionado, vino otro meteorito que mató otra vez, extinguió la mayoría de las especies, quedaron otras, así, eso ocurrió varias veces durante la historia de la Tierra. Quizá la última, hace 60 millones de años, hizo desaparecer los dinosaurios que reinaban entonces en la Tierra y permitió desarrollarse a los mamíferos, que eran unos pequeños ratoncitos, unos pequeños animalitos que vivían entonces, los mamíferos, que entonces efectivamente ya fueron evolucionando, fueron creciendo y fueron desarrollándose unos mamíferos con manos y cerebros grandes que posibilitó una especie inteligente como somos nosotros, ¿no? Además, la Tierra tiene un planeta grande exterior, que es como el primo del zumosol, que nos protege, porque nos sirve de escudo ante la mayoría de los meteoritos. Hay muchos meteoritos que el Sol le atrae a los meteoritos y caen. La Tierra está relativamente cerca del Sol. Sin embargo, hay un planeta grande, que es Júpiter, que está mucho más lejos, pero que es muy grande realmente. Que está ahí dando la vuelta, está como vigilando. Y que cuando pasa un meteorito, por ahí está Júpiter, lo atrae y lo desvía del Sol. Aquí tenemos una fotografía del cometa Schumacher-Levy, que se rompió al pasar cerca de Júpiter, se desvió, venía hacia el Sol en general, ¿no? Lo desvió y acabó cayendo efectivamente en Júpiter ese cometa. El giro de los planetas sobre sí mismo es caótico. No sé si conocéis ese juguete que es así como una especie de peonza horizontal que está sustentada sobre un campo magnético que se le da la vuelta y se pone a girar y suspendido, ¿no?, bajo Entonces eso parece muy estable, está ahí muy fijo, muy estable, pero al cabo del ratito se empieza a poner inestable, empieza eso como a vibrar. Pues eso es lo que le pasa a los planetas. Están girando sobre sí mismos, muy bien, fenomenal, como una peonza, pero con el paso de los años eso se vuelve inestable. Y entonces lo normal es que vuelquen, ¿no? Por ejemplo, Urano está volcado 98 grados.
Venus está volcado 177 grados. Os podéis imaginar el vuelco de un planeta, lo que supone en la superficie, el caos que supone en la superficie, ¿no? Bueno, pues en la Tierra resulta que tenemos afortunadamente una luna muy grande, excepcionalmente grande, un satélite comparado con la Tierra, aquí lo veis en tamaño, excepcionalmente grande, que le sirve de escudo y le sirve de fijación de ese eje de rotación. ¿Por qué? Porque por las mareas, como bien sabéis, la Luna atrae el mar y provoca una especie de abombamiento de los océanos, ¿no? Entonces, la Luna va muy despacio, tarda en dar una vuelta un mes aproximadamente. La Tierra tarda en dar una vuelta un día, 24 horas, ¿no? Entonces, la Tierra está girando continuamente, se podría volcar un poquito, como le pasa a los otros planetas, pero sin embargo está la Luna ahí que con las mareas es como si tuviese las manos, unas manos que están ahí sujetando ese giro de la Tierra y le da estabilidad. Esa Luna tan grande que tenemos nos da estabilidad y hace que la inclinación sea simplemente 23 grados, bastante fija, bastante constante. La vida tuvo la necesidad de tranquilidad, no volcó continuamente el planeta para poder desarrollarse, ¿no? Para poder evolucionar, poder desarrollarse. La corteza, si nos fijamos en la corteza de la Tierra, pues es muy delgada, tiene del orden de 100 kilómetros frente a los 6.400 kilómetros de radio que tiene la Tierra, ¿no? 6.400, y la litosfera tiene 100 kilómetros nada más, ¿no? Como una cáscara. Y es más gruesa en los continentes, por eso sube, y menos en los océanos, en el fondo de los océanos. Mercurio, Marte, la Luna, en otros planetas, en otros cuerpos parecidos, la corteza es mucho más gruesa. Entonces no puede haber todo ese movimiento que hay en la Tierra, de la superficie terrestre, ¿no? Están geológicamente muertos, la Tierra no. Pero además se da la isostasia, que es que justo donde es más gruesa la corteza, los minerales que hay ahí, las rocas, son menos densas. Y donde es, en el fondo del océano, que es más delgado, ahí son más densas. ¿Y eso qué hace? Eso se llama isostasia. Le hace tener una gran estabilidad a la superficie global. Pero hay tectónica, como no infinita, hay tectónica de placas, como sabéis que hay unas placas a lo largo de la superficie de la Tierra que se mueven lentamente sobre lo que hay debajo, que es el manto, separándose por una parte y chocando en otras, ¿no? Y entonces, ¿eso qué ocurre? Que emerge material donde se separan, por ejemplo en la dorsal del Atlántico, y elevando cordilleras, por ejemplo el Himalaya, los Pirineos, los Andes, etc. Y como se está moviendo todo, pues eso produce un reparto de continentes. Hace 200 millones de años todo estaba reunido en un continente que se llama Pangea, ahora sin embargo está repartido, ¿no? Y luego tiene la erosión ya del agua, del viento, etcétera, pues que lo moldea todo, y la verdad es que produce un paisaje muy variado, muy armonioso y muy bonito de la Tierra. Y si nos fijamos luego ahora en la parte del agua, resulta que otros planetas tienen océanos de metano, por ejemplo, Titán. Esto es una foto de Titán desde arriba, en el que se ven ríos, se ve aquí un mar, pero como está a 180 grados bajo cero, lo único que puede haber líquido a 160 grados bajo cero es metano. Que el metano es como si fuera una gasolina, digamos, es un hidrocarburo. Hay lluvia de ácido sulfúrico en Venus, que es una fotografía de Venus, de una nave que se posó. Pero agua líquida, en el único sitio donde se conoce por ahora, puede haber en otro sitio, pero por ahora es en la Tierra, ¿no? Quizá en Marte, aquí eso es un gran cráter de un meteorito, y justamente en el borde, por abajo, se ven aquí como una especie de erosión, de probablemente una capa helada que hay aquí, en el subsuelo, que con el impacto se hace líquido, corre, erosiona, pero se evapora enseguida, ¿no? Quizás también en Europa, que es una luna de Júpiter, hay agua, pero por debajo, ¿no? En la superficie, que es esta, es hielo, pero efectivamente se ve que está como que se ha movido. Luego probablemente haya agua en el subsuelo, ¿no? Y ahí es uno de los puntos donde la NASA está buscando vida. Y el agua es muy especial, porque resulta que tiene un calor específico muy alto, extremadamente alto. ¿Eso qué significa? Que para elevar un grado la temperatura hace falta meter mucha energía. Ese es el calor específico. Que eso lo comprobamos todos los días en el microondas. Si tenemos que calentar algo que tenga agua, una sopa o leche, lo sea, hay que dar mucho más tiempo que si no tiene agua.
Pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los océanos almacenan durante el día el calor del sol. Durante el día el sol está dando mucha energía y lo acumula el océano sin subir apenas la temperatura. Llega la noche y al revés, el sol desaparece, digamos, y entonces suelta mucha energía del océano. Y entonces eso hace que durante el día no suba mucho la temperatura global y por la noche no baje mucho la temperatura global. Por ejemplo, en la Luna, que aproximadamente está a la misma distancia del Sol, como no tiene agua, como no tiene esos océanos, resulta que la temperatura por la noche baja a 170 grados bajo cero y durante el día se pone a 150 grados sobre cero, porque no tienen ese termostato tan bueno de los océanos. Además, el agua es un gran disolvente, disuelve casi todas las sales, y entonces consigue disuelve en unas zonas y lo deposita en otras. Tiene una gran capilaridad, que significa que se mete por huecos, por el terreno, empapa muy bien la tierra y se pueden regar las plantas. Entonces, esa gran capilaridad. Y además tiene una rareza espectacular, y es que sólida pesa menos que líquida. Es el único producto que le pasa eso. O sea, en el hierro no pasa eso, en el aceite no pasa eso, pero en el agua sí, que cuando se congela, cuando se vuelve sólida, debería ordenarse más, debería tener más densidad que lo que normalmente ocurre. Y entonces debería ir a fondo, debería irse a fondo del océano, y no, flota, como bien sabéis, ¿no? Si no fuese así, si no tuviese esta rareza, cada vez que la temperatura en el océano llegara a 0 grados, se formaría una capa de hielo que, como debería pesar más, se iría al fondo. En el fondo, luego no puede llegar el sol, el sol entra muy poco en el océano, y por lo tanto quedaría ahí, y cuando otra vez volviera a llegar a 0 grados a la superficie, se formaría otra capa de hielo que una vez más se volvería a bajar, y así se formaría en el océano un montón de hielo, y la Tierra, de luego, sería un gran caramba, algo muy frío, ¿no? La atmósfera que tenemos es un escudo contra del orden de 5 toneladas diarias de meteoritos que caen en la Tierra cada día. 5 toneladas de meteoritos. Y aquí tenéis uno, que la atmósfera, la mayor parte de ella, lo frena, lo para y va cayendo ya un despacito como ceniza, ¿no? En la Luna, en Mercurio, no hay atmósfera y ahí todos los meteoritos caen sobre la superficie y por eso está formado por tantos cráteres, ¿no? La atmósfera tiene oxígeno, que es muy bueno para la vida, pero es muy corrosivo. Y por tanto le viene muy bien el nitrógeno, que es bastante neutro, que es el 75%, que suaviza ese oxígeno. Si tuviera todo oxígeno la atmósfera, todo estaría ardiendo continuamente, ¿no? Sería un incendio esto continuamente. Y además la atmósfera tiene una protectora capa de ozono, que en el fondo es oxígeno, que con los rayos ultravioletas del Sol y del espacio llega una radiación ultravioleta que también es mortífera para la vida. Pero cuando se formó el oxígeno en la atmósfera, en la parte alta de la atmósfera llegaba esa radiación ultravioleta mortífera y disociaba el oxígeno, lo disociaba en dos oxígenos individuales, atómicos. Ese oxígeno se juntaba con otro normal de O2 y formaba O3, que ese es el ozono. O sea que la propia radiación ultravioleta mortífera creó la capa de ozono, y resulta que la capa de ozono filtra la radiación ultravioleta. Entonces se fue formando esa capa de ozono hasta que ya se consiguió un equilibrio, y la radiación ultravioleta llega muy filtrada, muy poquita ya, a la superficie terrestre, la justa, la necesaria, para que se pueda producir, las plantas puedan producir oxígeno precisamente y puedan producir su vida, ¿no? La atmósfera emite un poco de vapor de agua, un poco, que posteriormente se condensa y cae en forma de lluvia. Después de empapar la tierra, se desliza por los ríos hasta el mar, se evapora en nubes que se desplazan con los vientos y cae de nuevo en forma de lluvia y vuelve a regar, etc., ¿no? Y se produce lo que se llama el ciclo del agua, que es como una gran maquinaria que lleva agua de los océanos, agua pura, agua sin sal, al terreno, a los continentes, los riega, tal, una gran maquinaria, ¿no? Y además, al amanecer, que suele bajar siempre la temperatura, como bien sabéis, si habéis dormido alguna vez al raso, cuando llega a las 5 de la mañana, por ahí, cae la temperatura, baja la temperatura, y al bajar la temperatura, cabe menos agua en la atmósfera. Entonces, si está muy húmeda la atmósfera, al haber menos agua, es como una esponja llena de agua que de repente la estrujas, pues sale agua. Pues eso es lo que le pasa a la atmósfera, ¿no? Cuando llega
el amanecer se forman pequeñas gotitas ya en todos los sitios, y es una especie de riego, gota a gota, que produce la atmósfera en ese momento. Resumiendo, la Tierra parece una gran maquinaria, desde el continente, que se mueven, que suben, que bajan, que sacan nuevo material de abajo, el agua, que también erosiona, que nos protege, que la atmósfera también, especialmente preparada para albergar la vida. Entonces, todo eso lleva a algunos a plantearse este tema. El hecho de que el universo albergue seres inteligentes fija las constantes iniciales del universo. Esta constante que veíamos antes, la G, la H, la velocidad inicial, es el llamado principio antrópico. O sea, que apareciera hombre sobre la Tierra ha fijado las constantes iniciales del universo. Pero eso, fijaros, es un argumento extraño. Eso es que algo futuro, que la aparición del hombre en la Tierra, fije algo inicial. Eso no es un razonamiento en física. En física, tú haces algo y después se produce. El efecto precede a la causa. Al revés, el efecto es después de la causa. O sea, primero está la causa, yo empujo y eso se cae. Esto es al revés. La causa está al principio, la causa, el que haya hombre sobre la Tierra está al final. Bueno, eso es un razonamiento que en física no se puede dar, pero en filosofía sí, ¿no? Y, por ejemplo, la causa del viaje de una persona, lo que le pone en marcha es una conferencia, por ejemplo, que tiene que dar, ¿no? Es algo que todavía no existe, es algo futuro, le pone en marcha, es lo que se llama la causa final. Aristóteles llamaba la causa final. Se puede pensar entonces que la aparición del hombre en el futuro, cuando estamos en el Big Bang, pues en el futuro, puede ser la causa final de una creación pensada por alguien. Pero este razonamiento, que es el principio antrópico, no es un razonamiento científico en el sentido científico experimental, no es un razonamiento de la física, es un razonamiento de la filosofía, un razonamiento lógico, humano, pero no de la ciencia experimental. La ciencia no puede hablar de finalidad, ni de un diseño inteligente como causa segunda, no es su campo. Sí que puede intuir, pero ¿solamente lo experimental es real? Pues no. ¿Solo es real lo que es científicamente experimentable? Pues ¿qué diría un físico del Quijote? Su peso, su volumen. ¿Qué diría un químico del Quijote? Pues la composición del papel, etcétera, la tinta. Pero en esa obra hay mucho más, ¿no? La ciencia no explica toda la realidad, ¿no? La realidad es mucho más compleja que lo científicamente experimentable, ¿no? Y concretamente sobre la existencia de Dios, pues Eddington, un astrónomo inglés, decía: podemos salir a pescar con redes que tengan agujeros de 1 metro de diámetro, pero si las usamos, no debe extrañarnos que no pesquemos peces menores que los agujeros, y mucho menos decir que no existen porque nunca los hemos pescado con esa red. Por lo tanto, si con el microscopio no podemos ver el alma, no podemos decir es que el alma no existe. Si yendo al cielo un astronauta no ve a Dios, no puede decir es que no existe Dios, si es que está usando una red que no es. La existencia de Dios cae fuera del conocimiento científico. La ciencia no puede demostrar que existe Dios ni que no existe Dios. Es otro campo distinto, ¿no? Pero el ser humano, cuando llega a la frontera de la ciencia, puede y debe seguir buscando respuestas ante las situaciones que le producen asombro. O sea, que uno puede pensar, además de la ciencia experimental, uno puede pensar. Y, por ejemplo, os voy a poner aquí una redacción. Esta charla se la di yo a los alumnos hace varios años, y a continuación les hice que hicieran un comentario por escrito de 100 palabras. Pues, que les dije yo, todo esto fue casualidad. Todo lo que he explicado aquí puede ser por casualidad. A ver, ¿tú qué dices? Entonces, este chico dijo: ya las personas se sorprenden cuando 2 dígitos son iguales en una matrícula de coche. Entiendo, qué casualidad, ¿no? Es increíble que una moneda caiga siempre por la misma cara. Es sospechoso que 2 canciones sean realmente parecidas. Nos emocionamos cuando nos encontramos a una persona que no esperábamos ver. Qué casualidad, ¿no? Y se puede decir con total seguridad que constantes ajustadas a una precisión de 10 elevado a menos 60, distancias perfectas a estrellas idóneas, energías invisibles medidas que confirman que son exactamente adecuadas, lo abstracto como el número de dimensiones apropiadas, la configuración de la Tierra tan única, bombardeo de meteoritos, rarezas en diversas sustancias, todo lo que rige el universo es fruto de la misma casualidad. Decir eso sí que suena a ciencia ficción. Bueno,
en la redacción que hizo este chico, que la verdad que estaba muy bien hecho, ¿no? Y le pusieron un 10 que he recortado ahí arriba. Bueno, pues nada más. O para saber más, aquí tenéis una serie de libros